Homo sapiens para llegar al Asia, que fue hace 100.000 años como el Homo sapiens empezó a irse al Asia primero. Llegó a Europa hace 30.000 años, al mismo tiempo que llegó a América, pero primero llegó al Asia y debió pasar por Gaza. Gaza tiene 6.000 años de historia y los sionistas antisemitas, como les decía, están destruyendo una ciudad tremenda, Gaza, que ya es conocida en toda la historia de Egipto y de Fenicios y de todo. Vamos a ir más rápido. Después, ahora tenemos que ir más bien a las grandes culturas del río Indo, que hoy no es la India, sino que es Pakistán. Puede decir Mohenjo-Daro, Punjab, aquella parte ya del Himalaya, que es el norte de lo que hoy es Pakistán, unos 2000 años antes de la era común, donde ya tenemos una civilización organizada urbana y donde estamos antes de las invasiones de los llamados y no existentes indoeuropeos, pero el origen de los Upanishad y todo estamos antes. Y luego tenemos que ir a la China, en el valle del río Amarillo, y entonces tenemos unos 1000 años, ya 1500 años antes de la era común, una enorme civilización a la cual me voy a tener que referir muy especialmente, porque el milagro chino actual no es ningún milagro. Es apenas la salida de una siesta de 150 años, porque la China hasta hace 150 años era el país más desarrollado de la Tierra, pero no nos han contado la historia. Ustedes verán la historia de estas cosas. Pero ahí entonces es donde yo tengo que seguir la historia, porque la historia sigue hacia el este, contra lo que pensaba Hegel, que la historia va del este hacia el oeste. El neolítico va del oeste hacia el este, y entonces tengo que cruzar ahora el Atlántico, el Pacífico, y llegar a América. Hace unos 30.000 años el Homo sapiens llegó a América por Bering y llegó a Europa cruzando el Mediterráneo casi al mismo tiempo. Es notable. Es decir, el Homo sapiens existe más o menos en el mismo tiempo. En unos 10.000 años liquidó a todos los Neandertal, que el Neandertal estuvo 400.000 años en Europa. Era un hombre más lento, más fuerte que el Homo sapiens, pero también más lento mentalmente, y se ve que el Homo sapiens se me lo liquidó en muy poco tiempo a los pobres neandertales y ocupó Europa, pero en ese tiempo ocupó América. Y entonces, por grandes invasiones, en 30.000 en Alaska, a los 12.000 llegó a Tierra del Fuego. Le duró unos 20.000 años, 1 kilómetro por cada 1000 años, está bien, va rápido. 20.000 kilómetros en 20.000 años ocuparon el continente americano. Es el hombre americano el extremo oriente del extremo oriente, todo asiático. Entonces, ahí hay que estudiar en América Latina y hasta en Puerto Rico los indígenas. No hay que ponerlo en contexto de Colón, eso es justamente lo que hacemos. Estudiamos aquello, después salimos por acá con Colón y nos encontramos con seres humanos en medio del paisaje del Caribe y decimos, entre las plantas y las arenas, pues ahí hay unos hombres, y los estudiamos como si Colón lo pusiera en la historia. Así lo estudié yo y lo estudiamos en general. No, hay que estudiarlo ahora, al oriente de la China, porque todos son asiáticos, en todo, en raza, en lengua y en religión y en todo. Y entonces tenemos las dos grandes culturas, Mesoamérica, Mayo-Azteca y los incas. Y eso tiene su época clásica del 300 al 900, ya después de la era común. Puede decir, entre los 7.000 años en Turquía y el 300 después hay una gran distancia. El Teotihuacán, la gran ciudad cerca de México, tenía 100.000 habitantes en el año 300. Y entonces, una vez en una reunión, no me acuerdo, allá en Budapest, entonces estaba una profesora inglesa, le digo, yo vengo de México, el Nuevo Mundo. Le digo, no, mire, yo soy pobre, pero no nuevo. Le digo, ¿qué había en Inglaterra en el año 300 después de Cristo? Había unos fólmenes y menires ahí, una piedrita puesta sobre otra. Los pobres ingleses eran unos bárbaros en el año 300. Digo, en México había una ciudad de 100.000 habitantes.
puedo decir que cuando Inglaterra no era nada, ya México era una cultura milenaria. Entonces, somos antiguos, somos más antiguos que muchas cosas de Europa. Europa, ciertamente, porque una cosa es la invención, veremos que Europa hace sus antecedentes, pero Europa como tal, ¿no? Entonces, tenemos una gran cultura y muy antigua, que después fue invadida, dicha descubierta, para ellos descubierta, para los indígenas invadida, y yo me pongo en lugar de los indígenas, porque yo soy un indígena, aunque sea de raza blanca, porque no estamos hablando de la raza, sino de la cultura. Ahí nos quedábamos un semestre, porque tendríamos que estudiar entonces, y lo hago, la política. Enrique Flores Cano tiene un tremendo libro que acaba de publicar el año pasado sobre la organización del Estado en Mesoamérica. El Estado. Y muestra como en el año 800 los toltecas ya tienen una visión clásica de la cosmología y la organización política complejísima, porque los aztecas en realidad no fue un imperio, sino era en 4 partes dividido, porque toda la organización del azteca eran los 4 puntos cardinales y había 4 momentos, de tal manera que todo estaba dividido en 4, y una comunidad tenía 4 momentos y el centro de ellas era una ciudad, pero también cada uno tenía su parte urbana, y entonces iba dirigiendo rotativamente uno de los jefes y se rotaban. Y por eso que México no era un imperio, sino que era el más importante, pero estaba también Texcoco y estaban los tepanecas, y todo era muy discursivo y muy consensual. Y era una organización igual que la que se va a dar entre los incas, que también Cusco tiene 4 partes, los barrios, y entonces hay una organización en América interesantísima que se está estudiando cada vez más. Esa para mí sería la primera etapa. La primera etapa de la historia. La actividad, como se ha visto, pues ya se desarmó. Estamos en otra cosa, es el gran proceso neolítico del oeste hacia el este, por casualidad y no por contacto directo, pero de hecho fue así. La segunda etapa, o el estadio, le voy a llamar del caballo y el hierro, tomando los grandes instrumentos de la segunda etapa. Van a ser los 2 grandes instrumentos que van a permitir una reorganización completa política y también histórica. El caballo se descubre en el Gobi, les decía, el Gobi es muy central, unos 6.000 años antes de la era común. Es un animalito pues, fantástico, porque el ser humano logró montarse y multiplicar su velocidad. Hasta 1850, 1830, hace apenas un siglo y medio, la humanidad estuvo montando el caballo, que era el instrumento más rápido de comunicación en la Tierra. Pero a su vez se descubrió el hierro, que superó el bronce, y entonces con el hierro pues empezaron a modificar todo. Todo, justamente los instrumentos del caballo mismo. La herradura permitía que no se desangrara la uña del caballo y le permitió andar miles de kilómetros, pero al mismo tiempo empezó a significar el arado nuevo, que entraba más en la tierra, lo oxigenaba, daba más producción, y era una explosión demográfica. Y al mismo tiempo, claro, eran las armas, la danza, la espada, que les permitía ser guerreros. Entonces, montados sobre caballos, guerreros, fueron las grandes invasiones del norte, porque son estepas eurasiáticas. Y ahora dejo en las 2 próximas etapas, entre paréntesis, América. Ya la voy a volver a encontrar en la 4ª etapa, que va a seguir su historia. Entonces, desde el Gobi hasta España, tenemos la gran estepa eurasiática. Y ahí entonces el caballo empieza a expandirse, y desde ahí hay grandes invasiones. Ahora esto supone, por ejemplo, mitológicamente, el reinado del dios del cielo, el sol, mientras que las grandes culturas anteriores habían sido de la tierra, que eran más bien agrícolas, femeninas, la luna. En cambio ahora son machistas, el sol. Y entonces es también lo masculino. El gran dios va a ser, por ejemplo,